de aliento. Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue. Muy buenas noches, querida familia. Jesús, Rey y Luz para las Naciones. Es un privilegio para mí volver a ser su moderadora con esta velada familiar, entregándoles un tema que lo titulé El Tabernáculo de Israel. Pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él acompañándonos y dándonos la sabiduría y el discernimiento para poder entender este tema e igualmente en lo que nos concierne poderlo aplicar y bajarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a nuestra realidad. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué era el tabernáculo en el desierto? El tabernáculo era un lugar sagrado donde Dios se encontró con los israelitas durante los 40 años que vivieron en el desierto y representaba su trono en la tierra y simbolizaba su morada entre su pueblo. Era aquí donde los israelitas se reunían para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. El tabernáculo era una estructura parecida a una tienda de campaña cubierta con pieles de animales y rodeada por una cerca de lino blanco. El tabernáculo en sí estaba dividido en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. Y solo los sacerdotes podían entrar a estas áreas. Todos los muebles del lugar santo estaban hechos de oro, tal como Dios había ordenado. La tarea de los levitas era llevar el tabernáculo y colocarlo donde quiera que los israelitas acamparan. Cuando los levitas construyeron el tabernáculo, lo colocaron en el centro del campamento. Recordemos, querida familia, que cada parte, utensilio y detalle de este tabernáculo tiene un simbolismo que apunta hacia verdades espirituales más profundas y revela aspectos del carácter de Dios y su relación con su pueblo. Acá nos vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo, según la Biblia, fue un lugar sagrado ordenado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, de acuerdo con el diseño divino revelado, Éxodo capítulo 25, versículo 40 y capítulo 25, versículo 8 al 9. Su construcción se financió mediante ofrendas voluntarias del pueblo, lo que reflejaba su devoción sincera hacia Dios. Lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 2. Este santuario tenía como propósito principal ser el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo 25, versículo 8. Conocido también como el tabernáculo de reunión, era el sitio al que la comunidad de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios como muestra de adoración a Dios. Estas ofrendas, usualmente corderos u otros animales puros y sin defectos, eran presentadas a Dios como expiación por los pecados del pueblo. Lo encontramos en Levítico capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Recordemos, querida familia, que el tabernáculo era el sitio donde la presencia de Dios se manifestaba y donde Él daba dirección a su pueblo. Esto se evidencia en la Biblia mediante referencias como Levítico capítulo 9, versículo 23, Éxodo capítulo 33, versículo del 9 al 11, o Éxodo capítulo 40, versículo 34, o en Números capítulo 20, versículo 6.
Dios se manifestaba en el tabernáculo mediante una nube durante el día y fuego durante la noche, como se describe en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Bueno, acá nos cae otra pregunta. ¿Qué simboliza el tabernáculo? Entonces, el tabernáculo fue el método mediante el cual Dios enseñó a su pueblo Israel, y la Biblia lo presenta como un símbolo de Cristo en varios aspectos. Como la puerta, lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 9, como el cordero, que lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 29, y el sumo sacerdote en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, o mismos Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Vemos, querida familia, que la declaración de Dios en Éxodo 25, versículo 8, y habitaré en medio de ellos, se cumplió, ¿cierto, querida familia? Se cumplió en Cristo, quien como humano encarnado moró entre nosotros, como se registra en Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordemos que el sistema de sacrificios establecido por Dios en el tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Cristo en la cruz. Por lo tanto, al comprender el simbolismo del tabernáculo, podemos entender de manera más clara las verdades del Evangelio y el significado profundo de la obra de Cristo por nuestra redención. Vamos a ver el simbolismo del tabernáculo en Cristo, en la iglesia, en el creyente y en las cosas venideras. Primero, en Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del ungüento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 14. Segundo, la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 22. El creyente, tercero, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo, es, y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Cuarto, en las cosas venideras, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán del pueblo, y Dios mío estará con ellos como su Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Vamos a mirar las partes del tabernáculo y sus significados. Bueno, el atrio del tabernáculo. El atrio del tabernáculo de reunión estaba rodeado por una valla de lino fino sostenida por 60 columnas de bronce con bases de bronce y capiteles de plata. Permítanme, por favor, hacerles una descripción. En el lado sur había una cortina de lino fino de 45 metros de largo con 20 columnas de bronce, 20 bases de bronce y 20 capiteles de plata. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 27, versículo 9 al 10. Lo mismo ocurre en el lado norte, con una cortina de las mismas dimensiones y cantidad de columnas, bases y capiteles. Lo encontramos en Éxodo capítulo 27 igualmente, pero en el versículo 11. Permítanme, por favor, comentarles. En el lado occidental del atrio había una cortina de lino fino de 22.5 metros de largo con 10 columnas de bronce, 10 bases de bronce y 10 capiteles de plata. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 27, versículo 12. Permítanme, en el lado oriental, les describo el lado oriental, tenía un ancho de 22.5 metros, Éxodo
lo encontramos Éxodo capítulo 27, versículo 13, con cortinas de lino fino de 6.75 metros de largo, sostenidas por 3 columnas de bronce, 3 bases de bronce y 3 capiteles de plata a cada lado. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 27, versículo del 14 al 15. Y en la entrada del atrio tenía una puerta, permítame describírsela, de 9 metros de ancho, hecha de tela azul púrpura, escarlata y lino torcido, sostenida por 4 columnas de bronce, 4 bases de bronce y 4 capiteles de plata. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 27, versículo del 16 al 17. El atrio del tabernáculo era el área asignada para llevar a cabo los sacrificios. Además, era la única sección a la que el pueblo tenía acceso para presentar ofrendas o sacrificios a Dios, como se menciona en el Salmo capítulo 96, versículo 8. Y Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 64. Por lo tanto, estar en el atrio del tabernáculo significaba estar en la presencia de Dios para el pueblo, como se refleja en los Salmos capítulo 65, versículo 4 o Salmo 84, versículo 2 o el mismo versículo 10. La tienda o santuario, permítame, esta es otra parte importante del tabernáculo, pues estaba construida con 48 tablas de madera, de acacia, cubiertas de oro. Había 20 tablas en el lado sur, según Éxodo capítulo 26, versículo del 18 al 19. Describe el lado norte en Éxodo capítulo 26, versículo 20 al 21. Y en el lado occidental se describe en Éxodo capítulo 26, versículo 22. Cada tabla tenía 2 espigas, tacos de madera que encajaban en 2 bases de plata para unir los tablones, dando un total de 96 basas. Vamos con el lugar santo del tabernáculo. El lugar santo era la primera sección dentro de la tienda del tabernáculo, donde se accedía a la morada divina y estaba separado del atrio por 5 columnas de oro y un velo que servía como entrada al recinto en su interior. Se encontraban 3 importantes utensilios del tabernáculo: el altar, que es el primero, el altar del incienso; segundo, la mesa de los panes de la proposición; y como tercero, el candelabro. Estos objetos eran cuidados y mantenidos por los sacerdotes. Ahora vamos a hablar del lugar santísimo del tabernáculo. El lugar santísimo era la segunda sección dentro de la tienda del tabernáculo, ubicada detrás de las 4 columnas de oro y el segundo velo, donde se encontraba el arca de la alianza. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 26, versículo 33, Hebreos capítulo 9, versículo 3. Este lugar era considerado la morada de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar, y eso solo una vez al año, para hacer expiación de sus propios pecados y de los del pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 10, o en Hebreos capítulo 5, versículo 3. Recordemos algo importantísimo, que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, como se registra en Marcos capítulo 15, versículo 18, simbolizando nuestro acceso libre a Dios mediante el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, como se menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nosotros, querida familia, qué alegría, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a mirar los utensilios del tabernáculo y sus significados. Vamos a mirar el altar de bronce. Ese altar de bronce era lo primero que el pueblo de Israel encontraba al entrar al atrio. En este altar se realizaban continuamente sacrificios, como se menciona en Éxodo capítulo 29, versículo 38. De esta manera el pueblo aprendía que la única forma de acercarse a Dios era mediante un sacrificio para el perdón de los pecados. También se le conocía como el altar de Dios.
Esto lo encontramos en el Salmo 43, versículo 4, o el altar de Jehová. Lo encontramos en Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Bueno, para revisar cómo estaba construido, nos podemos remitir a Éxodo 27, versículo 2, o para mirar todas las medidas en Éxodo 27, versículo 1, o en Levítico capítulo 6, versículo 13, o en Éxodo capítulo 29, versículo 37. Lo dejo para que lo puedan leer. Este altar de bronce simboliza el juicio de Dios por el pecado. Nos muestra la dualidad de la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad hacia la víctima del sacrificio. Esta representación nos ayuda a comprender el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. A través de este sacrificio podemos acercarnos a Dios y ser justificados por su sangre, como se explica en Romanos capítulo 5, versículo 9, o Romanos capítulo 3, versículo 25, o en Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 18. Acá nos vamos a referir a la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba situada entre el altar y la tienda del tabernáculo, según se describe en Éxodo capítulo 30, versículo 18 y Éxodo capítulo 40, versículo 7. Este utensilio estaba hecho con los espejos de las mujeres que ministraban a la puerta del tabernáculo, como se menciona en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Ahí los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies, los que servían en el tabernáculo, antes de ministrar en las cosas santas del tabernáculo, tal como se indica en Éxodo capítulo 30, versículo del 19 al 20. El significado de la fuente de bronce simboliza la santificación por la palabra de Dios y también representa la remisión de pecados y el bautismo. Esto se puede entender a través de la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 3, donde habla sobre la purificación por medio de su palabra. En Marcos capítulo 1, versículo 4, donde se menciona el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. La fuente de bronce, por lo tanto, representa estos conceptos de purificación y remisión de pecados a través del lavamiento, querida familia, tanto físico como espiritual. Bueno, encontramos otro capítulo, la mesa de proposición. En la mesa de proposición estaba colocado en el lado norte del lugar santo, dentro de la tienda del tabernáculo, y estaba construida con madera de acacia revestida de oro puro, con molduras doradas a su alrededor. Sus medidas eran de 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto, con una altura de 7.5 centímetros de ancho. Esta mesa se disponían los panes en dos filas, de 6, siendo estos panes de la proposición reservados para ser consumidos exclusivamente por los sacerdotes. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 24, versículo 6. Estos panes debían ser reemplazados cada día de reposo según lo establecido por la ley. Lo encontramos en Levítico capítulo 24, versículo del 7 al 8. Todos los utensilios utilizados en la mesa como platos, tazas y cucharones estaban hechos de oro puro. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 29. El significado de esa mesa de proposición, la mesa de proposición, son los 12 panes que pueden representar simbólicamente varias cosas: las 12 tribus de Israel, la provisión divina, el alimento espiritual que Dios ofrece a su pueblo y la comunión entre la iglesia y Cristo. Esta idea se refuerza en pasajes como Mateo 26, versículo 26, donde Jesús comparte pan con sus discípulos, estableciendo una conexión entre el alimento físico y el espiritual, así como entre la comunidad y la presencia de Dios. Lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículo 30. El candelabro estaba situado en el lado izquierdo al entrar al lugar santo, en la pared sur de la tienda del tabernáculo. No le voy a dar descripciones por tiempo, pero
Lo podemos encontrar en Éxodo 25:31 o en Éxodo 25:39. El propósito del calendario era iluminar el lugar santo y los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener continuamente encendidas sus llamas utilizando aceite de oliva. Entonces, el significado del candelabro puede ser interpretado como un tipo de Cristo, quien es la luz del mundo. Esto lo vemos en Juan, capítulo 8, versículo 12, iluminando el camino de su pueblo santo. O en el Salmo, capítulo 119, versículo 105. Esta simbología se refuerza con Jesucristo como la luz eterna. O en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Además, su fabricación en oro puro y forjado a martillo puede ser vista como un tipo de sacrificio de Cristo. Los 6 brazos del candelabro, 3 a cada lado, sostenidos por una caña central, pueden representar la dependencia que tienen los creyentes de Jesucristo. Esto nos enseña que a través de él podemos ser luz y dar fruto, como se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 14 y Juan capítulo 15, versículo 4. Ahora, el altar de incienso. El altar de incienso se hallaba en el lugar santo, justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, según se describe en Éxodo 36. No voy a dar especificaciones por tiempo, pero lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 30, versículo 2 o en Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 3. Bueno, la diferencia del altar de bronce al altar del incienso no se utilizaba para quemar holocaustos, sino para quemar incienso aromático continuamente día y noche. Lo vemos en Éxodo capítulo 30, versículo del 7 al 8. Esto simboliza la oración, la alabanza y la adoración, como se menciona en pasajes como en el Salmo 141, versículo 2 o en Lucas capítulo 1, versículo 10. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. El significado del altar del incienso en su composición de madera, de acacia y revestimiento de oro puro simboliza a Cristo tanto en su naturaleza humana como divina. El incienso que se quemaba sobre el altar tanto por la mañana como por la tarde representa la intersección de Cristo por sus santos, como se indica en pasajes como Juan capítulo 17 versículo 9, capítulo 14 versículo 16, capítulo 16 versículo 26. Además, una vez al año se aplicaba sangre de expiación sobre los cuernos del altar, lo cual enseña que la intersección de Cristo tiene poder a través de los sufrimientos que padeció en la tierra. Con el arca de la alianza, también conocida como el arca del pacto, se encontraba en el lugar santísimo, detrás del segundo velo. Estaba construida con madera de acacia cubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones eran, me voy a remitir solamente a Éxodo 25, 10, 11. Ahí las podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, versículo 17, 19. Dentro del arca de la alianza se guardaban los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, según se menciona en Éxodo capítulo 25, versículo 16 y confirmado en Éxodo capítulo 31, versículo 18. El libro de Hebreos explica que también contenía la vara de Aarón que reverdeció y maná. Hebreos capítulo 9, versículo 4. El arca de la alianza era considerada el trono de Dios en la tierra y representada su presencia. Era desde allí donde Dios hablaba a Moisés. A esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 22 y en Números capítulo 7, versículo 89. Solo el sumo sacerdote en el día de la expiación podía entrar una vez al año para rociar sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 10, Levítico capítulo 16, versículo 2. Los levitas tenían la responsabilidad
exclusiva de mover el arca y lo hacían utilizando las varas que se encontraban en sus argollas laterales, como se menciona en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Significado del arca de la alianza. El arca de la alianza simboliza el pacto de Dios con su pueblo y representa su presencia entre ellos. Estaba hecha de madera de acacia, que simboliza la humanidad de Cristo, y estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, representando su divinidad. Además, el arca es un tipo de Cristo en su naturaleza sin pecado, ya que las tablas de la ley que se encontraban dentro del arca representaban la ley que Cristo cumplió perfectamente. Cuando el sumo sacerdote rociaba sangre en el propiciatorio, esto simbolizaba la muerte de Cristo, y como con su sangre hace expiación a nuestros pecados. Los querubines que se encontraban sobre el propiciatorio representaban el servicio de los ángeles a Cristo, su disposición para hacer su voluntad, su presencia en la congregación de los santos y su anhelo de entender los ministerios del Evangelio. Con la puerta del tabernáculo estaba situada al oriente y consistía en una cortina o velo que medía 9 metros. Estaba confeccionada con tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, torcido, sostenido por 4 columnas de bronce y 4 bases de bronce. Esta puerta era el único acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar sin pasar por ella. De manera similar, nadie puede acercarse a Dios sin pasar por Cristo, quien es representado por esta puerta. Esto se refleja en pasajes como Juan capítulo 10, versículo 9. El velo simbolizaba la separación entre el Dios Santo y la humanidad pecadora en el día de la expiación. El sumo sacerdote cruzaba este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados tanto propios como del pueblo. Por tanto, el velo representa la carne de Cristo, es decir, su humanidad, como Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando el acceso libre a Dios a través del sacrificio de Cristo. Me voy a detener acá en los colores utilizados para la puerta y el velo del tabernáculo. Tienen significados. La tela azul representaba lo celestial. Este color nos recuerda que el Señor Jesucristo vino del cielo y que nuestra salvación es de origen celestial. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 48. La tela púrpura, que simboliza la realeza, nos habla del señorío de nuestro Salvador como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis con el capítulo 19, versículo 16. También indica que a través de él somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Habla de la tela roja, que representa la sangre. Este color nos recuerda que nuestro Redentor nos compró con su preciosa sangre, que lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Lino fino blanco, que simboliza la pureza, la santidad y la justicia. Nos recuerda que hemos sido justificados por nuestro Salvador y que al venir a Cristo somos revestidos con su justicia. Lo encontramos en capítulo de Romanos 3, versículo 24. Acá nos cabe una pregunta. ¿Quién es el tabernáculo? Efectivamente, el tabernáculo con todas sus partes y rituales es una representación simbólica de Cristo y su obra redentora. Cada elemento dentro del tabernáculo, desde la puerta hasta el lugar santísimo, ofrece una visión tipológica de la persona y la obra de Jesucristo. El sistema de sacrificios establecido por Dios en el tabernáculo nos ofrece una comprensión más clara de la expiación de Cristo por los pecados del mundo. A través de su sacrificio en la cruz, Jesucristo llevó sobre sí los pecados de la humanidad y nos hizo aceptos
aceptos ante Dios. Su muerte y resurrección proporcionaron la redención eterna para todos los que confían en su nombre. Así, al estudiar el tabernáculo, comprender cómo cada parte apunta a Cristo, podemos apreciar más plenamente el significado y la profundidad de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Acá nos cabe una pregunta: ¿quién diseñó el tabernáculo? Es cierto que Dios dio instrucciones muy precisas a Moisés en la construcción y diseño del tabernáculo. Cada detalle, medida, material y color tenía un significado espiritual y simbolizaba verdades celestiales que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. Estas instrucciones detalladas reflejan la perfección y la santidad de Dios, así como su deseo de que su presencia habitara en medio de su pueblo de una manera ordenada y específica. El tabernáculo terrenal construido por manos humanas, según las indicaciones divinas, era una sombra y un modelo de verdadero tabernáculo celestial. Que Dios estableciera este verdadero tabernáculo no sería hecho por manos humanas, ni sería parte de esta creación, sino que sería Cristo mismo, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Por lo tanto, Moisés fue encargado de construir el tabernáculo terrenal de acuerdo con lo que Dios le había mostrado como un reflejo y una preparación para la venida de Cristo. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 82 versículo 5 y en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Dios, recordemos que encomendó a Moisés la construcción del tabernáculo de reunión y proporcionó a las personas que trabajaran en él, como fue Bezalel y Aholiab. Fueron elegidos y dotados por Dios con sabiduría y talento especial en la artesanía. Estaban capacitados para trabajar con oro, plata, bronce, elaborar joyas, tallar madera, realizar todo tipo de trabajos artísticos necesarios para la elaboración del tabernáculo. Esto lo encontramos en Éxodo 31. Versículo 2 al 5, junto a ellos trabajaron todos aquellos a quienes Dios les dio la capacidad y el entendimiento para colaborar en la obra. Éxodo capítulo 31, versículo 6. Recordemos, querida familia, que aunque el pueblo de Israel en Egipto había sido principalmente obrero y fabricante de ladrillos, no estaban capacitados para realizar trabajos de artesanía fina. Sin embargo, el Espíritu de Dios capacitó a Bezalel y a Aholiab, otorgándoles las habilidades y los talentos necesarios para llevar a cabo esta tarea específica. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 31 versículo 3. Este acto de capacitación divina demuestra la provisión de Dios para cumplir con sus propósitos y la importancia que Él otorga a la habilidad y el talento humano en la realización de su obra. Acá nos cabe una pregunta: ¿quién podía entrar en el tabernáculo? El acceso al tabernáculo estaba restringido y regulado de manera específica, según la posición y el rol de cada individuo. El pueblo tenía permitido ingresar únicamente hasta el atrio. El tabernáculo para presentar sus ofrendas y sacrificios. Los sacerdotes tenían acceso para ministrar tanto en el atrio como en el lugar santo. Sin embargo, solo Moisés y el sumo sacerdote tenían acceso a todas las partes del tabernáculo, incluyendo el lugar santísimo. Solo Moisés tenía el privilegio de estar en todo momento sin ofrecer sacrificios, mientras que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación, según lo ordenado por Dios. Éxodo capítulo 30, versículo 10. ¿Dónde estaba el tabernáculo de reunión? En el desierto de Sinaí, primer lugar donde se erigió el tabernáculo. El tabernáculo tuvo diferentes ubicaciones a lo largo de la historia de Israel. Inicialmente fue erigido en el desierto según las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí durante los 40 años de travesía por el desierto. Después, durante la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué. El tabernáculo fue llevado a la ciudad de Silo, donde se convirtió en el centro
de culto y adoración del pueblo de Israel durante aproximadamente 300 años, durante el periodo de Jueces. Josué capítulo 18 versículo 1 y capítulo 19 versículo 51. En Silo, el tabernáculo fue el lugar al que las personas acudían para adorar y ofrecer sacrificios. Dios, como lo hizo en Lacana y su familia, cada año, en Primera de Samuel lo encontramos, capítulo 1, versículo 3, fue en Silo donde Ana, la madre del profeta Samuel, oró fervientemente a Dios y recibió la promesa de tener un hijo, Samuel, a quien dedicaría el servicio del Señor. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Además, en Silo se celebraban las fiestas religiosas como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Bueno, querida familia, finalmente el tabernáculo fue trasladado a Gabaón durante el reinado del rey Salomón, donde continuó siendo un centro de culto hasta que se construyó el templo en Jerusalén. Esta última ubicación marca el final de la era del tabernáculo y comenzó la era del templo de la adoración israelita. El tabernáculo era el centro del culto y adoración para el pueblo de Israel, y su ubicación en medio del campamento de Israel simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando el tabernáculo era levantado para ser trasladado de un lugar a otro, iba en el centro de las 12 tribus, lo que enseña al pueblo que Dios siempre estaba en medio de ellos, guiándolos, protegiéndolos en su viaje por el desierto, según Isaías capítulo 12, versículo 6, o con el Salmo capítulo 46, versículos 5 al 7, o Sofonías capítulo 3, versículo 17. Bueno, vamos a realizar un recorderis de cómo se ubicaron las tribus. En el norte, la primera, Aser, Dan y Neftalí. En el sur, Gad, Rubén y Simeón, otras 3. En el este, Isaacar, Judá y Zabulón. Y en el oeste, otras 3, Benjamín, Efraín y Manasés. Estas eran las 12 tribus. El nombre de las 12 tribus. Vamos a dar un paralelo entre la diferencia entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo fue un santuario móvil de adoración construido mientras el pueblo de Israel viajaba hacia la tierra prometida durante su peregrinación en el desierto. Era desmontable y transportable, permitiendo al pueblo llevar consigo su lugar de adoración durante sus movimientos. Simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo durante su travesía y en los primeros años de asentamiento en la tierra prometida. El templo fue construido como un lugar permanente de adoración, que es la diferencia establecido en la ciudad de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel ya estaba asentado en la tierra prometida y había alcanzado un periodo de paz y estabilidad bajo el reinado de Salomón. Representaba la culminación de la promesa de Dios de establecer un lugar donde su nombre sería honrado y donde su presencia moraría de manera permanente entre su pueblo. Era un edificio de piedra y madera elaboradamente construido en contraste con la estructura temporal y portátil del tabernáculo. Bueno, algunos de los sucesos significativos en el tabernáculo son, primero, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Este evento marcó el inicio del sacerdocio de Israel, con Aarón siendo designado como un sacerdote y sus hijos como sacerdotes. Lo encontramos en Éxodo capítulo 29, versículo 4 al 10. Segundo fue la manifestación de la gloria de Dios. Después de completar la construcción y la dedicación del tabernáculo, la gloria de Dios se manifestó en el lugar, indicando su presencia entre su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Otro fue lugar de comunicación entre Dios y Moisés. El tabernáculo fue
el lugar donde Dios se comunicaba directamente con Moisés, dándole instrucciones y revelaciones para guiar al pueblo de Israel. Lo encontramos en Levítico capítulo 1, versículos 7 al 89. Lugar de sacrificios y ofrendas. El tabernáculo era el sitio designado para ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios como parte del culto y la adoración del pueblo de Israel. Lo encontramos en Levítico capítulo 13, versículo 5. La nube sobre el tabernáculo, que fue durante la travesía por el desierto. Una nube cubría el tabernáculo durante el día, indicando la presencia de Dios y guiando al pueblo en su viaje. Esto lo encontramos en Número capítulo 9, versículos 5 al 23. Nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. En el tabernáculo Dios confirmó a Josué como el sucesor de Moisés para liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 15. Bueno, querida familia, sé que fue súper extenso todo el material que les acaba de entregar esta noche. Espero que no los hubiera cansado, espero que hubieran estado muy perceptivos, espero que hubieran tomado todo este hilo conductor desde cuando existió el tabernáculo, que pues era movible, cuando ya se realizó como templo, la diferencia, bueno, todas estas exhortaciones que nos deja para hoy esta velada familiar del tabernáculo de Israel. Espero haya sido constructivo, espero no haberlos cansado, de verdad que sí, pero pues el Espíritu Santo me reveló que este era el mensaje tal cual debía entregarlo y lo entrego de esa manera. Que mi Dios me los guarde, me los proteja. Y la única pregunta simplemente para esta noche es ¿qué te impactó de este tema del tabernáculo de Israel? Bendecida noche. Gracias infinitas por escucharme. Descansen en la paz del Señor.